Soy Maribel García, estamos en Hinojo, partido de Olavarría, en Argentina, y les voy a contar sobre este proyecto que vengo desarrollando hace ya más de 9 años, que tiene que ver con la museología comunitaria, con esta museología en la que todos formamos parte, esta museología donde volvemos a encontrarnos con los objetos, pero por sobre todas las cosas, además del valor de los objetos, creemos en el valor de las personas, en que cada uno de nosotros cuando llega a un museo es parte de esa pieza de ese museo, y lo más importante que tenemos en cada lugar es nuestra gente, nuestros afectos, nuestra memoria, construir desde quiénes somos y saber desde dónde venimos, y creo que eso es lo más importante, y hablar de museos que sean lugares vivos, museos donde se pueda cocinar, donde uno se pueda divertir, donde sea un espacio donde los niños lo pasen bien, los adolescentes lo pasen bien y los abuelos también puedan compartir. Entonces se transformaron esos museos en espacios de integración comunitaria, en espacios donde realmente sentimos que valoramos esto de ser, de sentarnos y de mirarnos a los ojos y de tomarnos un tiempo y de descubrirnos también, porque a veces estamos tan apurados que no nos tomamos ese tiempo de sentarnos, mirarnos, escucharnos, contarnos, y creo que desde ese lugar es donde uno puede empezar a construir, cuando uno cree, cuando uno confía en el otro como ser humano, con una gran historia que viene seguramente, y que no son las grandes historias las que se tienen que contar seguramente, pero cada uno de nosotros tenemos estas pequeñas historias que son grandes historias y que hacen que entre todos podamos construir este entramado social que habla de lo que somos. Yo era documentalista, trabajaba en recoger toda la historia de los pueblos y parajes del partido de Olavarría, y a partir de eso armé un proyecto en el que proponía que los museos que ya estaban fundados fueran una red de museos en estos pueblos de Olavarría, y a partir de este trabajo comunitario que se hizo, se produjo un fenómeno muy particular en la que otros pueblos empezaron a visibilizar este sujeto comunitario que estaba escondido, y que empezaron a ver que en el museo sucedían cosas y que en sus pueblos sucedían cosas, como narradores que salían por las calles a contar, y que el museo se llenaba de niños a escuchar historias, y títeres, y fiestas, y el pino de los sueños, y las noches de los cuentos de amor, y rock, y rap, y todo lo que sucedía en cada pueblo. Y a partir de eso, uno de los pueblos rurales, que estaba a 100 kilómetros de Olavarría, por calles de tierra, empezaron los vecinos a decir que querían un museo, y ahí nos fuimos a trabajar con esos vecinos. Es más, me fui a vivir allá, a ese pueblo, con mi hija, que fue a esa escuela rural durante un tiempo para encontrarnos con los vecinos en el boliche del pueblo, en la plaza, para empezar a conocernos, para empezar a disfrutar de esas historias y para saber qué era lo que ellos querían contar, porque también uno como museólogo a veces llega con un bagaje de ideas, pero creo que lo importante es saber que el que está en el lugar quiera decir: mira, esto es lo que yo quiero contar de mi historia, de mi pueblo, de mi gente. Y entonces con esa integración es cuando cada uno empezó a traer un objeto que había pertenecido a su papá, a su abuelo, a su tío, y ahí es donde empezamos a construir esa historia, y ahí se construyó un museo que fue el Museo de Espigas. Al poco tiempo los vecinos de Hinojo, que tenían una estación de trenes abandonada, dijeron: nosotros también queremos tener un museo. Y bueno, y esa estación de trenes que no tenía ni techo, ni piso, ni paredes, de repente con el trabajo de toda una comunidad se transformó en el Museo de Hinojo, que era la estación recuperada que hacía más de 10 años que estaba cerrada. Y es más, vino un antropólogo y sociólogo que estaba trabajando en México y lo tomó como un ejemplo para América Latina. Y el libro que publicó justamente con esta experiencia se llama Estrategias de Resistencia para Pueblos en Vías de Extinción. Y tomó este trabajo comunitario como un ejemplo en el que cuando una comunidad
quiere, cuando una comunidad trabaja, cuando hay esfuerzos, cuando hay ganas y cuando hay pasión, se puede transformar y mucho. Y al poco tiempo salieron los vecinos de Loma Negra diciendo quiero, anhelo y deseo un museo para la villa Alfredo Fortabat. Así fue el eslogan de grande y así fue la intensidad de ese proyecto en el que trabajamos 3 años. Y también nos preguntamos esto, ¿uno podía tener un museo sin tener un edificio? Un museo es un edificio. No teníamos edificio, entonces ese museo que construimos de repente, el museo se trasladaba a la plaza y el museo se trasladaba a las actividades que se organizaban en el pueblo y todos los inmigrantes que habían llegado de más de 18 nacionalidades, de repente estaban en una carroza en la fiesta del pueblo y ahí contábamos sus historias y hacían música y recuperamos la cocina, las músicas, las vivencias, nos encontramos con las abuelas y recuperamos esta cosa de decir, hay tanto por hacer y tanto que se hace y uno de los proyectos fue tejer y esto es tan simbólico porque aquel que teje, teje hacia adentro, pero también aquel que enseña abraza con el tejido y enseña al que está al lado a veces hasta hacer un punto y así cada mujer que estaba en su casa, que por ahí a veces no había pensado que su tejido era algo muy importante, empezaron a tejer cuadrados de 20 por 20 y así forramos todo el edificio de un museo con cuadraditos que nos llegaron de distintos países, de distintas ciudades, de distintas mujeres, de distintos hombres que también integramos al tejido y salimos a enseñar a las escuelas cómo se tejía y cuando no teníamos agujas tomábamos lapiceras y ahí tejíamos y creo que es revalorizar el trabajo también de muchas mujeres que a veces estuvieron invisibilizadas, calladas y adentro de una casa y bueno, y así fue como se transformaron en 7 museos, esta red de museos comunitarios y trabajamos desde la museología social y así el proyecto fue conocido y reconocido en muchos países y comencé a dar conferencias y charlas y así empecé a viajar y tomando también la narración oral, que es otro de mis trabajos como narradora, como cuentacuentos. Y esto eran las visitas guiadas, realmente en cada momento donde llegaban los niños, los adolescentes, era contarnos historias, sentarnos y disfrutar. Yo creo que en este entramado social, en esta forma de comunicación, en esta construcción de identidades, como hicimos desde la red de museos de los pueblos, creo que el factor fundamental es el amor. Es el volver a construir desde esta cosa de seres humanos, de la comunicación de persona a persona, de volver a revalorizar estas cosas que tenemos, pequeñas a veces, que decimos, ¡guau! En un pueblo, ¿qué puede pasar? ¿Qué cosas pueden suceder? Y que un grupo de adolescentes tenga ganas de venir con su guitarra y sentarse y escuchar historias y cantar y disfrutarlo, pero también escucharlos a ellos primero y no tratar de imponer a veces esta cosa que traemos como que esto es lo que hay que aprender. Y de repente venían a festivales de narración y sentados con gente de otros países aprendíamos montones de cosas y por ahí a veces contando historias, de repente podíamos contar historias de la tradición oral, pero de repente te encontrabas contando a Galeano o contando a Borges y los chicos hasta se sorprendían diciendo, wow, mira, de repente no estaba tan malo y no era tan raro, pero por ahí a veces las cosas impuestas, como estas lecturas obligatorias a veces en el colegio, otra de las cosas que siempre pedimos cuando vamos a un festival y cuando los chicos vienen a escuchar historias, que después no sea un trabajo que vayan a llevar al aula y le empiecen a buscar y cuál era el personaje principal y cuál era el secundario, no, está el disfrute de sentarnos, el disfrute de escucharnos, el disfrute de compartir. La gente hace millones de años, cuando terminaba su actividad, encendía un fuego, se sentaba alrededor y se contaba lo que había sucedido en el día. Y creo que esto es lo que tenemos que rescatar, lo esencial del ser humano. Y desde la educación creo que es fundamental. Desde los objetos más simples que para los más grandes los tenemos tan reconocidos y que para ellos no son objetos de uso cotidiano. Siempre cuento que en el museo Hogar, porque lleva justamente el fundamento de lo que es un hogar, el Museo de Loma Negra, en la entrada teníamos una mesa y en esa mesa le preguntamos a los vecinos qué significaba para ellos el hogar.
y cada uno de ellos nos dijo una palabra. Significaba caricias, mamá, papá, dulces, y esa mesa tenía las palabras de cada uno de los vecinos que había dicho. Pero a su vez pusimos un rallador de pan de los que usábamos hace algunos años y que para los chicos no es un objeto de uso cotidiano. Entonces llevábamos pan arriba de esa mesa, pan viejo, y los chicos llegaban y lo primero que hacían era empezar a rallar y hacían fila para rallar pan. Y entonces es esto. Joan Santacana Mestre, que es un coterráneo de ustedes, dice que hay que devolverle el amor a los objetos. Hay que bajarlo del desván y devolverles el amor que alguna vez tuvimos. Y bueno, y seguramente ese rallador de pan tuvo mucho amor de una familia y hoy se redescubre poniéndolo como un objeto que para ellos es un objeto raro. Y bueno, y de ahí empezamos a trabajar de que para qué sirve ese pan y de dónde viene el pan. Entonces a veces jugando uno puede hacerlo tan bien y esas ideas se internalizan de una manera tan particular. Cuando los chicos llegaban al Museo de los Inmigrantes, justamente lo que hacíamos es que cada uno viniera vestido de inmigrante y le dábamos una valija. Y la primera pregunta que hacíamos cuando entrábamos al museo es: si hoy te tenés que ir de tu casa, si hoy tenés que irte a otro país, a ver, ¿qué llevas vos adentro de esa valija? Y entonces los dejábamos ahí un rato pensando, ¿no? ¿Qué cosa importante tenía cada uno para llevar? Y las docentes también muchas veces decían: uy, pero nunca pensé, pero es muy chiquita la valija. Bueno, es esa valija, es lo que tenían nuestros inmigrantes cuando viajaban, es lo que trajeron nuestros bisabuelos. ¿Qué traes hoy? ¿Qué llevas hoy? Y son esas pequeñas, grandes preguntas que uno se va haciendo a lo largo de la vida, pero que de repente te la encontrás en una muestra y que seguramente en algún momentito a muchos los hizo pensar, porque después, bueno, las vueltas que teníamos y las llegadas que teníamos eran maravillosas. Y bueno, esto es lo que se sigue construyendo, como te decía, desde este pequeño objeto. Y hay un objeto muy particular que quiero mucho y que ustedes van a escuchar el cuento, que se llama La Ollita de María. Tenemos una ollita muy pequeñita que trajo una inmigrante italiana con sus cosas cuando se vino hacia Loma Negra, y es una ollita que fue construida con el ala de un avión que había caído en la Segunda Guerra Mundial en su pueblo, y el ojalatero del pueblo hizo pequeñas ollitas y se las vendió a esas señoras. Y la mamá de María decía que era como el recuerdo, el único recuerdo que había traído de Italia para la Argentina. Y yo creo que cuando le contamos a los chicos el valor de esa ollita, todos preguntan: ¿y dónde está la ollita de María? ¿Y dónde está la ollita de María? Y otro de los objetos que para mí también es fundamental es una salsa de tomates. Es un frasco con salsa de tomates. Y uno a veces se pregunta: bueno, ¿y eso es un objeto que puede estar en un museo? Y yo lo defiendo así, con uñas y dientes, diciendo claro que sí. Porque, por ejemplo, el día que llegamos a conocer a Calogero Scarabili, otro inmigrante italiano, él estaba una quinta inmensa y había cosechado tomates y tiene más de 92 años y él estaba haciendo salsa de tomates con esa receta que había traído de Italia, como la hacía su mamá, y después esas botellas las tenía durante todo el año, les hacía un tejidito muy particular para cerrarlo y las repartía a toda la familia. Y entonces también creo que en ese objeto hay sabiduría, hay receta, hay transmisión, hay amor y también se transforman en historias para contar. Mi sueño personal se lo estuve contando todo el tiempo. Hace ya algunos años después que visité España y que me sucedieron algunas cosas personales bastante fuertes, quiero conocer y recorrer el Camino de Santiago, que bueno, va a ser mi sueño, como el de ustedes fue venir a la Argentina. Creo que mi sueño profesional es seguir defendiendo utopías, aunque se cierren las puertas, aunque a veces esta grana y esta fuerza que tenemos no encuentre caminos en determinados momentos, pero que creo que cuando uno construye desde el amor y desde la pasión por el hacer y por el otro, las puertas se van abriendo, aunque hay momentos que por ahí son muy oscuros. Pero mi sueño personal es un poco esto, el de construir un mundo en el que
en el que sea sobre todo humano, en el que sea esto, nada más que saber que uno siempre puede contar con el otro, como en el caso de ustedes, a veces sin conocerse, saber que uno está hermanado desde lo más profundo, porque tiene convicciones profundas desde lo humano, desde el ser humano y desde lo que somos.